Compañeros, muy buenas tardes. El día de hoy damos inicio a lo que es la unidad número 2 con la primera clase y el tema es el estado de resultados. Para mí es uno de los documentos más importantes, ya que en base a esto vamos a poder tomar decisiones tan importantes como la de seguir en nuestro negocio o en la mayor parte que hemos visto en la actualidad cerrar, ya que en base a este documento de estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias vamos a ver precisamente si un negocio nos provocó una utilidad o nos provocó una pérdida. Como siempre, trataré de dar los conocimientos lo más simplificados posible, utilizando los menos de los tecnicismos para que pueda quedar claro. Y posteriormente, si existieran dudas, pues ya nos las hacen llegar a través de la plataforma. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a ver algunas diapositivas y voy explicando conforme se vaya dando la clase. Como ven ustedes en la pantalla, el tema principal es el estado de resultados. Es un documento contable también, que es, como recordarán ustedes, al igual vimos el balance general. Existen algunas diferencias en el estado de resultados. Yo quiero que hagan borrón y cuenta nueva de lo que es el balance general y que recordemos únicamente una cuenta, que es la utilidad del ejercicio. Recordarán que esta cuenta se encuentra en el balance general en la parte del capital contable y es precisamente saber si en un determinado periodo tenemos una pérdida o tenemos una utilidad. Cabe señalar también que el estado de resultados tiene una forma, tiene un encabezado, tiene un cuerpo y tiene una firma. A diferencia del balance general, el estado de resultados sí tiene que ser en un periodo específico, es decir, decimos que tiene un inicio y tiene un término. Por ejemplo, el estado de resultados que veremos el día de hoy tendrá una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Si notan, en el balance nada más decíamos al 31 de cualquier mes, dependiendo si traía 31 días. En este caso sí tenemos que ser muy específicos en decir cuándo inicia y cuándo termina. En este caso, 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Cuando en un estado de resultados hacemos mención del día 1 de enero al 31 de diciembre, le llamamos un ejercicio fiscal completo. Y cuando vemos un estado de resultados que no abarca un año, se dice que ese estado de resultados no comprende un periodo completo. Y empezamos a ver lo que dice la doctrina. El estado de resultados, también llamado estado de pérdidas y ganancias. ¿Por qué? Porque a través de él vamos a ver si un negocio obtuvo pérdidas o obtuvo una utilidad o ganancia. Dice que es aquel documento contable que muestra la utilidad o pérdida obtenida por las operaciones practicadas por una empresa en un periodo determinado. Les digo, también es un documento contable, al igual que la balanza de comprobación, al igual que el balance general. ¿Qué nos muestra precisamente el estado de resultados? Nos muestra la utilidad o pérdida que se obtiene por las operaciones practicadas por una empresa en un periodo determinado. En este caso es a un año. ¿Qué nos representa? Dice que nos representa en forma ordenada los ingresos, los costos, gastos, ganancias y pérdidas. ¿Qué elementos lo integran? Inciso A, lo integran los ingresos, los costos, los gastos, la utilidad o pérdida neta. Y ahorita les explico de forma sencilla esto y posteriormente vemos lo que dice la doctrina del libro o los autores. Los ingresos, también conocido como ventas. Aquí quiero hacer una diferencia, compañeros. Miren, las ventas, que encierran lo mismo que son los ingresos, hay una diferencia. Cuando una empresa se dedica, ejemplo, una refaccionaria, a comprar y vender refacciones, cuando vende las refacciones se le llaman ventas. Ahora, los ingresos, ¿para qué empresas son? Por ejemplo, los hoteles. Los hoteles proporcionan un servicio, por lo tanto, los ingresos que tienen no se pueden llamar ventas,
que es un servicio, entonces se le llama ingresos por servicios. Entonces es la diferencia, depende de la actividad que tenga una empresa. Si compra y vende nada más mercancías, se le llaman ventas, pero si proporciona un servicio, se le llaman ingresos. Otro servicio que puede hacer es de transporte, imagínense la Unión Sur Colón, ellos reportan no ventas, reportan ingresos. Los costos, también quiero hacer mención que cuando una empresa nada más se dedica a vender y comprar, los costos es únicamente para estas empresas lo que compran y lo que gasta y lo que llega al almacén, las mercancías. En cambio, si son empresas que se dedican, por ejemplo, a la industria, los costos están integrados por 3 elementos que más adelante vemos, que son las compras, que todo aquello que, imaginemos que nos dedicamos a una empresa que vende zapatos, pero que los transforma, entonces compra el cuero, le pone mano de obra, o sea, los sueldos y salarios que paga, y los gastos, y los costos indirectos, perdón. Entonces lo proponen 3 elementos: las compras, la mano de obra y los gastos indirectos. ¿Cuáles pueden ser los gastos indirectos? Por ejemplo, los cordones, por ejemplo, el color, entre algunas otras cosas. Ahora, ¿qué otros elementos integra el estado de resultados? Los gastos. Aquí van a ver más adelante que vamos a encontrar 3 tipos de gastos o 4 dependiendo de la empresa, que son los gastos de venta, los gastos de administración y otros gastos. Así también los gastos financieros. ¿Qué son los gastos de venta? Son todos aquellos gastos que nos sirven para vender. Por ejemplo, la propaganda que hacemos a nuestra empresa para vender nuestros productos. Los gastos de administración, ¿cuáles pueden ser? Son todos aquellos que están relacionados con el manejo de la oficina. Por ejemplo, el comprar papelería y útiles, por ejemplo, comprar tinta, por ejemplo, pagar la luz, entre otros. Y la utilidad o pérdida neta, que no es más que decir lo que vendí menos lo que gasté, esa es, pues ya tengo una ganancia o tengo una pérdida. Ahora, como ya les comentaba, dice, ¿qué son los ingresos? Dice, es cualquier operación practicada en un periodo cuyo propósito es aumentar el capital contable a través de la utilidad de una empresa. Yo les decía que de todo el balance que vimos en la unidad 1, el balance general, únicamente debemos recordar la cuenta de utilidad neta del ejercicio, y precisamente está integrada en el capital contable. Esta es la única cuenta que nos va a servir en el estado de resultados, es lo que nos va a arrojar esa utilidad. Hagan de cuenta, vender, comprar y sacamos una utilidad. Esa utilidad únicamente nos va a servir para llevarlo al balance general. Pero ¿de dónde sale esa utilidad? A través del estado de resultados o de pérdidas y ganancias. Y lo que les explicaba, los ingresos son las ventas o los ingresos por servicio. Esto tiene que ver dependiendo del giro o actividad a que se dedique una empresa o un ente social, dependiendo, como les digo, la actividad de la empresa. Ahora, los costos. También se los explicaba que es el importe cuantificable en dinero. Recuerden que todo tiene que ser cuantificable en dinero, que la empresa gasta para obtener el importe de un producto, de una mercancía o un servicio, dependiendo. Yo les decía que si es una empresa únicamente que se dedica a comprar y vender, el costo únicamente sería lo que compra más lo que le lleva en transportar esa mercancía hasta un almacén. En cambio, cuando son industrias que transforman, entre otras cosas, intervienen 3 elementos: las compras. Yo les ponía el ejemplo de vendemos zapatos. ¿Qué hacemos? Compramos, ¿qué cosa? El cuero, ¿no? Lo pulimos, lo procesamos y ya tenemos la materia prima. ¿Qué le agregamos a eso para transformarlo? Pues le ponemos una mano de obra, que no es más que nada el trabajo que realizan las personas
para obtener un producto semi-terminado. Y los gastos indirectos de fabricación, también les dije que puede ser los cordones, los tacones, la tinta, entre otras cosas. Ahora sí, ya que tenemos todo esto en global, esto es nuestro costo de operación o lo que nos cuesta para vender. Ahora, en otro apartado también tenemos gastos. Dice que son todas aquellas operaciones que se realizan en un periodo determinado. Les he recalcado muchas veces que acá tiene que ser un periodo, tiene que tener un inicio y tiene que tener un término, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, este es el periodo, y que deben ser estrictamente necesarios con la actividad de la empresa. Los más comunes son, ahora, ¿por qué son estrictamente relacionados con la empresa? Pues porque no podemos meter gastos que no tienen nada que ver con esto. Por ejemplo, que el socio o la empresa o el propietario, dependiendo si es una persona física o una moral, el socio se fue a pasear y se gastó dinero en restaurantes. Bueno, pero hay que ver si era estrictamente necesario. O que el propietario, como persona física, fue fue a una fiesta y pagó tal. Hay que ver si fue necesario ese gasto. Y si no, no encontramos aquí dónde encuadrarlo, en qué gasto. Existe otra parte que se llaman gastos no deducibles, pero esa es una cuestión fiscal que conforme vayan avanzando en sus semestres van a ir entendiendo, pero sí quiero que quede ya un poco comprendido que todos aquellos gastos que no podemos encuadrar en estos cuatro le vamos a llamar gastos no deducibles. No se los quise poner para no confundirlo, pero imagínense, si no encuadra ninguno de estos los gastos que ustedes realizan como propietario de una empresa, se va a gastos no deducibles. ¿Y cuál es la desventaja de que un gasto no sea deducible? Que en automático, si yo tuviera 100,000 pesos de gastos no deducibles, para empezar pagaría el 16% de IVA y el 28% de impuestos sobre la renta. Es decir, en un gasto no deducible de 100,000 pesos estaría pagando 34,000 pesos de impuestos. Y yo como propietario o socio de una empresa, si un contador pues no me dice esas cuestiones y me hace pagar muchos impuestos, pero realmente pues no me estaría funcionando. Entonces quiero que quede muy claro cuáles son los gastos de venta. Son todos aquellos que me van a servir para vender mi producto o ponerlo al mercado. Los gastos de venta pueden ser la propaganda, la publicidad, los anuncios en la radio, que es propaganda, entre otras cosas. Los gastos de administración son cuestiones más administrativas. Imagínense administración como una oficina, que pagan luz, que pagan teléfono, que pagan internet, que pagan, compran hojas, gastan tintas para las impresoras y demás papelería. Ahora, ¿qué son los gastos financieros? Estos gastos financieros tienen todo que ver con el banco. Es decir, si yo tengo una cuenta fiscal, si yo me excedo de liberar o de expedir 30 cheques, hay políticas en cada banco, unos con 10, otros con 15, otros con 30, otros que están exentos. Por cada cheque que nos pasemos, nos cobran una comisión y aparte de esa comisión nos cobran un IVA. Esos son los gastos financieros. Pero también hay otros gastos. Por ejemplo, ¿cuáles son los otros gastos? Los que se originan en la empresa, pero que son necesarios, que no son deducibles, pero tampoco los encuadramos aquí. Por ejemplo, cuando ya vean la materia de fiscal, se van a dar cuenta ustedes que van a encontrar un índice nacional de precios al consumidor. Cuando ustedes venden, por ejemplo, un activo fijo, tienen que actualizar a través del INPC y de repente van a obtener una pérdida por vender un activo fijo. Ahí precisamente van a entrar los otros gastos. Si se dan cuenta, no nos sirvió para vender, no nos sirvió para administrar, tampoco es una comisión, pero fue un gasto que está relacionado con mis activos, que yo vendí un equipo de transporte, pero por la depreciación que sufrió o la baja, tuve que tener un gasto, otro gasto que nada tiene que ver con la venta en este caso puse una refacción o puse la compra para hacer zapatos. Nada tiene que ver, son operaciones extraordinarias. Estos otros gastos
no son muy comunes de verlos en la vida práctica. Entonces nos vamos a enfocar precisamente en estos tres gastos. También quiero que quede muy claro que estos son los gastos. ¿Qué representan los gastos para una empresa? Representan erogaciones o salidas de dinero. Lógicamente es de que si son salidas de dinero, pues nos está desgastando la empresa y estamos obteniendo pérdidas, ¿verdad? Caso contrario, que vamos a ver también más adelante, lo que es un producto financiero. Un producto financiero es lo contrario de un gasto financiero. Aquí me cobran comisiones por un crédito, por expedir cheques y demás. En el otro lado, los productos financieros es, por ejemplo, de que yo tengo mis cuentas de ahorro, tengo una cuenta para generar intereses. Esos intereses que a mí me generan son a favor de la empresa, porque es un dinero que me están dando, es un interés. Entonces se llama producto financiero. Y en el estado de resultados tenemos que hacer bien la separación de lo que es un gasto financiero con un producto financiero. Es decir, los gastos y los productos son como los imanes, no se pueden ver. El gasto me quita utilidad, los productos me aumentan mi utilidad. Y a la parte donde queremos llegar nosotros es saber si mi empresa ganó o perdió. Si ganó, pues quiere decir que sí hice bien mi planeación, que sí puse el personal adecuado, que tengo la maquinaria suficiente o que simplemente todo va marchando bien. Pero ¿qué pasa si tenemos una pérdida del ejercicio? Entonces se tendría que ver, analizar si es rentable, si es conveniente seguir con ese negocio o simplemente cerrar ese negocio y buscar otras alternativas. Les quiero decir por experiencia, en la vida práctica, que una empresa empieza a ver sus utilidades a partir del 5.º año. Es decir, los primeros 5 años son inversión, comprar, poner nuestras ventas al público y eso. Entonces, a partir del 5.º año, en la vida práctica, es cuando la empresa empieza a obtener una pequeña utilidad y así hasta que llegamos a la parte alta, como decimos, hay que mantenerlo, no bajar. Bien, entonces, la utilidad operaria del ejercicio, ¿qué es? Es el resultado final que obtiene una empresa, una entidad, un negocio, después de comparar sus ingresos, o sea, cuánto vendí con mis costos y gastos en un periodo determinado. Y aplicamos esta fórmula tan sencilla. Si los ingresos o las ventas son mayores que los costos y gastos, entonces tenemos una utilidad. En caso contrario, si los ingresos o ventas son menores que los costos y gastos, entonces obtendremos una pérdida. Ahorita, pasando de esta teoría, vamos a ver un ejercicio práctico. Les voy a mostrar las principales cuentas. Vamos a ver un ejercicio ya elaborado y vamos a ver cómo se representa el estado de resultados para que ustedes puedan ahora sí aterrizar con algo práctico todo lo que hemos visto con la teoría. Entonces miraríamos lo que es la estructura del estado de resultados y sus principales cuentas. Bien, entonces ahí, como pueden ver en la diapositiva, tenemos lo que es la estructura del estado de resultados y sus principales cuentas. Como les dije, es un documento contable, como tal debe llevar un encabezado, en este caso el nombre de la empresa. Yo le puse una persona moral, la comercial SADCB. El estado la mención de ser estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Esto quiero que quede bien claro, porque en el examen yo les puedo preguntar cuál es la diferencia entre el balance general y el estado de resultados, y ustedes me van a decir dos cosas. La primera, que el estado de resultados tiene una fecha de inicio y una fecha de término, y en el estado de resultados nos muestra la utilidad o pérdida del ejercicio. En cambio, el balance general nos muestra las cuentas y el capital con que cuenta una empresa. Bien, entonces esas son las principales cuentas. Las ventas, ya lo dijimos,
Si es una empresa que nomás compra y vende, se le va a llamar ventas. Si es una empresa que le proporciona un servicio, se le llamará ingresos. Las devoluciones sobre ventas, es decir, cuando nosotros vendemos y viene algún reclamo de algún cliente, me dice, ¿sabes qué? De 100 camisas, digamos, no, de 100 refacciones que tú me mandaste, vamos a hablar de una refaccionaria, 5 venían mal, entonces te lo devuelvo. ¿Y qué hace una devolución? Pues me va a restar mis ventas, ¿no? Ahora, una rebaja sobre venta, ¿qué es una rebaja? Es decir, ¿sabes qué? Pues yo siento que está un poquito caro, en lugar que me des a 100 pesos cada pieza, dámelo a 98. Bueno, entonces viene una rebaja sobre venta. ¿Y qué son los descuentos? Los descuentos son como promociones, lo manejamos por porcentajes. ¿Sabes qué? Si tú me compras en lugar de 100 productos, me compras 200, ¿qué te parece? Yo te hago un descuento del 10%. Entonces, la diferencia es de un descuento a estas dos cosas de devoluciones y rebajas, que los descuentos por lo regular son porcentajes y aquí son cantidades cerradas de dinero. Entonces tenemos ventas y le descontamos la devolución, las rebajas y los descuentos, entonces ya nos queda realmente lo que vendimos, o sea, las ventas netas. Ahora, el costo de ventas, yo le decía que lo integran 3 elementos, que las compras, la mano de obra y los gastos directos de fabricación. Hay una utilidad bruta, es decir, lo que vendí menos lo que me costó todo para vender, tengo una utilidad bruta, así se le llama en contabilidad. ¿Qué es esto? Luego vienen los gastos de operación. ¿De operación por qué? Porque está relacionada con las operaciones de la empresa, que son los gastos de venta y los gastos de administración. Si después de restar mi utilidad los gastos disminuyen los gastos, entonces me sigue quedando una utilidad de operación. Si aquí fuera al revés, que fueran más gastos, sería una pérdida de operación, pero en este caso es una utilidad de operación. Luego, los otros productos, ya les decía yo que son, por ejemplo, ahora es el caso contrario, son ingresos que no están contemplados dentro de la empresa, pero que se pueden dar en un momento determinado. Los otros gastos, yo le puse el ejemplo de cuando vendemos un activo fijo. Bueno, yo le decía que los productos y los gastos siempre se restan, no se pueden sumar estos, se restan y vemos cuál es mayor. Si después de esta utilidad de operación seguimos teniendo una utilidad antes del impuesto, entonces vamos bien y lo único que nos queda saber que es el impuesto de renta al ejercicio. ¿Cómo sacamos el impuesto de la renta al ejercicio? Esto lo van a ver también más adelantito cuando me empiecen a ver ustedes la materia de fiscal 1, fiscal 2 y fiscal 3. Más o menos aquí les digo, para una persona moral es aplicar un porcentaje sobre su utilidad. En este caso está en el 28%, en el de 134,000 le aplico el 28%. Para las personas físicas es diferente el impuesto a la renta del ejercicio. ¿Por qué? Porque para las personas físicas tenemos que guiarnos una tabla donde dice, ¿dónde está tu utilidad? Bueno, son 134,000. ¿Cuál es tu límite inferior? El límite inferior está entre 134 y 150. Bueno, le resto, le aplico un porcentaje, es una tarifa que más adelante se va a ver eso. Pero ahorita acuérdense, únicamente personas morales es un porcentaje que estipula la ley, y para las personas físicas el impuesto sobre la renta es a través de tablas. Y después de hacer todo nuestro argüende, lo único que vamos a obtener de todas las operaciones es esta cantidad. Eso es lo más importante. Esta es la única cuenta que afecta a las cuentas de balance. Esto lo vamos a llevar a la cuenta de balance para por fin cerrar la vida de nuestro negocio. La utilidad del ejercicio, recuerden que en el balance yo se los daba. Acá no, acá ya lo estamos determinando nosotros. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de dónde salen estos saldos? ¿No? O estas cantidades, ¿de dónde salen? Las ventas 1.200.000, estos son las cantidades ficticias, pero en realidad recuerden que estas cantidades salen de los esquemas de mayor o libro mayor. Recuerden las cuentas T que ya vimos en el ejemplo anterior. Por ejemplo, ventas, bueno, todo lo que se vendió sacamos un saldo y ese saldo es precisamente lo que va aquí. Todas estas cantidades se saca del libro mayor. Y bueno, y con esta parte, con la teoría y con este ejemplo sencillo, combinamos esta clase para que posteriormente en la siguiente clase vamos a ver ya un ejercicio más completo de ver de dónde salen estas cuentas
y cómo se presenta el estado de resultados ya en la vida práctica. Me despido de ustedes deseando que tengan una excelente tarde. Gracias.